lugar, agradecer la gentil invitación de la universidad para este panel, este espacio de reflexión, porque realmente es un honor para nosotros estar aquí. La verdad que, bueno, el tiempo es muy breve, y yo pensaba también dedicarle un espacio a una parte que presumía ausente, que era el tema de la ciencia, ¿no? Pero realmente el rabino, digamos, que como le decía recién, hemos salido de la misma universidad, de la misma facultad, prácticamente ha hablado todo el tiempo de ciencia. Y así que me exime de alguna manera del tema, aunque por ahí en algún momento voy a tomar una parte de lo que dijo para sacar una conclusión importante para la lógica y para la epistemología, ¿no? Y que también tiene naturalmente relación con el tema de la fe. Quiero aclarar en principio que en el Islam hay dos fuentes escriturarias fundamentales y que son de alguna manera la base de todo lo que ha sido y es la civilización islámica. Una es el Corán, ¿sí? El Corán, que bueno, es un libro asequible, digamos, hay varias traducciones en español, no todas igualmente buenas, porque el Corán es un libro que requiere anotación, comentario, encuadre histórico de muchas cosas, de mucho de su contenido, para realmente entenderlo en profundidad. Y la otra fuente del Islam es la tradición profética, lo que se conoce como la Sunna, que eso es todavía menos conocido, si se quiere, porque se trata de enormes conexiones canónicas en donde se registra todo lo que el profeta del Islam, Muhammad, Mahoma, como decimos en español, dijo, enseñó, dictaminó, inclusive aprobó con sus silencios a lo largo de los 22, 23 años que duró su misión, que, recordémoslo, fue en el siglo VII, entre el 610 y el 622. Vamos a referirnos sobre todo al Corán, digamos, porque también vamos a aludir a la Sunna respecto, digamos, de tratar de entender un poco cuál es la posición del Islam frente al conocimiento, frente a la ciencia. En principio hay una cuestión que quería mencionar en primer término. Este tipo de reunión, digamos, en donde de alguna manera se sopesan dos partes o se tratan de conciliar dos partes, religión y conocimiento, o religión y ciencia, es realmente impensable en el Islam. Nunca se dio esta situación. Y ahora vamos a ver por qué. Sí, quizás modernamente, y de resultas de la influencia del contacto de la civilización islámica modernamente con Occidente, se ha traído el problema al mundo islámico y algunos han opinado sobre el tema o han salido, digamos, a discutir, digamos, o a pensar determinadas hipótesis o teorías científicas de diverso tipo. Pero en principio, en sus orígenes, el Islam nace, digamos, con una especial predisposición al conocimiento que uno puede rastrear claramente en el Corán y en las tradiciones proféticas. El Corán, como ustedes saben, quiere decir el libro, la lectura. Y es para los musulmanes la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, el Corán: ¿se equiparan acaso los que saben y los que no saben? Solo se dejan advertir los dotados de intelecto. Esta expresión, dotados de intelecto, aparece muchas veces en el Corán, ¿sí? Y es muy frecuente que determinadas exhortaciones terminen con expresiones del tipo: es que no meditáis, es que no reflexionáis, es que no razonáis. Es una exhortación que uno se encuentra a todo lo largo del libro. Inclusive en el Corán lo que encontramos todo el tiempo
es una exhortación a que el hombre contemple la naturaleza, ¿sí? Reflexione sobre la naturaleza y vea que allí en la naturaleza hay signos de su creador, ¿sí? Dice, por ejemplo: por cierto que en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia de la noche y el día hay signos para los dotados de intelecto. Los ejemplos que da el Corán son numerosos. Da ejemplos, por ejemplo, sobre el ciclo del agua, de las nubes, de los vientos, sobre las comunidades animales, inclusive, ¿no? Las hormigas, las abejas, etc. Sobre la misma creación del hombre, que describe en un versículo en sus distintas etapas de desarrollo del embrión humano, y muchos otros ejemplos de la naturaleza por el estilo. Y cuando llama la atención sobre eso, termina diciendo: es que no reflexionáis, es que no pensáis en estas cosas. No solamente eso, sino que también en diversos lugares, una cosa a la que incita mucho el Corán es a la reflexión, por ejemplo, sobre la historia de la humanidad, ¿sí? En muchos pasajes el Corán reitera expresiones del tipo: recorred la tierra y ved los vestigios de quienes os precedieron, o sea, de las civilizaciones anteriores. Y esto, digamos, ha generado en la cultura, en la civilización islámica, digamos, de su época clásica estoy hablando, un desarrollo de la historiografía realmente inmenso, desconocido en general en Occidente, ¿no? Este interés por la historia, que inclusive en el seno del Islam nació el primer filósofo de la historia, que fue Ibn Khaldun, ¿sí? Un tunecino de origen andalusí, en realidad, o sea, de la España de las tres culturas. Ustedes saben que esto es algo que muy frecuentemente yo, digamos, en mis clases de árabe, en literatura del árabe clásico, le digo a mis alumnos: el español es la lengua que más influencia posee del árabe, ¿no? Por la presencia del Islam durante 8 siglos en España. Y eso uno lo puede atestiguar directamente revisando el diccionario de la Real Academia Española. Más aún, incluso, ustedes saben que el enorme desarrollo que tuvo la ciencia en la época clásica del Islam, digamos entre los siglos 9 y 13 aproximadamente, que sería un poco la época de oro, el árabe era la lengua de la cultura, la lengua de la ciencia, la lengua del conocimiento. Inclusive alguien que se considera de alguna manera el padre del método científico, como es Roger Bacon, estudió el árabe para poder acceder realmente a los comentarios de Aristóteles. Un sabio como Maimónides escribió sus obras en árabe porque era la lengua de la cultura de esa época. Y la lengua tiene mucho para decir el tema, pero me estoy yendo un poco por las ramas. Volvamos un poco al Corán. Reflexión sobre la naturaleza, reflexión sobre la historia, reflexión inclusive sobre la tradición, también una cuestión muy importante. El Corán llama la atención cuando dice que en realidad uno tiene incluso que revisar lo que ha recibido por tradición, lo que recibe como costumbre, ¿sí? Y que cada ser humano debe hacer eso en cada época, cosa que inclusive desgraciadamente hoy los musulmanes olvidan, ¿no? Ese apego, o sea, piensan que por ahí esas expresiones de Corán corresponden a la época del profeta, cuando los sabios siempre han dicho que en realidad lo que dice el Corán lo dice para todas las épocas. Y si era aplicable a la época del profeta, es aplicable también a nuestra época, porque en cualquier época es posible que el hombre se aferre ciegamente a la tradición y deje de pensar, ¿sí? Deje de tratar de indagar por sí mismo cómo son las cosas, que esa es su responsabilidad esencial. Dice, por ejemplo, sobre esta cuestión de la relación con la costumbre, con la tradición. Le decía al profeta, ¿no? No hemos oído que ocurriera tal cosa en tiempo de nuestros antepasados. O dice en otra parte, dice la gente, nos basta aquello en que encontramos a nuestros padres. ¿Cómo? Contesta el Corán.
Y si sus padres no sabían nada ni estaban bien dirigidos, ¿qué valor tiene esa tradición si no se la revisa? Inclusive en un nivel todavía más profundo, el Corán llama la atención de que mucho de lo que el hombre afirma es en realidad producto de una conjetura, de una hipótesis, de una teoría, ¿sí? Y que eso no necesariamente tiene que ver con la realidad. Dice el Corán: ¿tenéis alguna ciencia que podáis mostrarnos? No seguís sino conjeturas, no formuláis sino hipótesis. Y dice en otro lugar: pero la mayoría no siguen sino conjeturas, y ante la verdad las conjeturas no sirven de nada. Dios sabe bien lo que hace. Más aún, incluso, el Corán llega a argumentar respecto de la existencia de un Dios único, cuyo orden está detrás de todas las cosas, respecto del orden que puede observarse en la naturaleza. Y hay una expresión que resume este razonamiento coránico y dice: si hubiera en los cielos y en la tierra otros dioses aparte del Dios único, se corromperían. Es decir, esa armonía que vemos en toda la creación, si respondiera a dos principios, si obedeciera a dos juegos de leyes, naturalmente estaría sujeto a la corrupción, ¿sí? A la disgregación. Estos son así brevemente, naturalmente por el poco tiempo que tenemos, algunas de las referencias básicas coránicas sobre el tema del conocimiento. Lo que encontramos en la Sunna es todavía más categórico aún, ¿sí? Son muy conocidos los dichos proféticos. Por ejemplo, buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán y musulmana. Talabul ilm farida ala kulli muslim wa muslima, dice en árabe. Y es muy raro porque el árabe, como otras lenguas, para dar una expresión de carácter general, se vale naturalmente del género masculino, y con eso es suficiente, ¿sí? El hecho que recalque incluso que la obligación de buscar el conocimiento es para hombres y mujeres por igual, es una cuestión destacada desde el punto de vista, digamos, lingüístico de la frase. Y además, la palabra que usa, la palabra farida, ¿sí?, en árabe, designa una obligación en el mismo nivel de las obligaciones religiosas que tiene el musulmán, como ser la oración, el ayuno, la peregrinación, el diezmo, etc. Otras tradiciones son sumamente conocidas: buscad el conocimiento de la cuna hasta la tumba, o Dios ama a los ansiosos de conocimiento. Tan llegó la cuestión que hay muchas narraciones en los cuales se ve que el profeta colocaba a la gente de conocimiento y al conocimiento por encima de la devoción, ¿sí? El caso de que entra en una mezquita, ve un grupo dedicado a la devoción y otro grupo dedicado a aprender algo, y se sienta con los que están aprendiendo, porque juzga que la reunión de conocimiento es superior a la reunión dedicada a la devoción a Dios. Y esto, y dijo también: los sabios son los herederos de los profetas, ¿sí? Con lo cual confirmó que en realidad la profecía se continúa en el conocimiento, o tiene su continuidad en el conocimiento. Y esto después se refleja naturalmente en los libros, inclusive en las colecciones canónicas. Estas colecciones canónicas de tradiciones que mencioné al principio, que son una de las dos fuentes del Islam, comienzan casi por lo general con un capítulo dedicado a la ciencia, al conocimiento o al intelecto, ¿sí? De manera tal que esa es, digamos, el orden en que fueron compiladas estas tradiciones, dándole esa prioridad al conocimiento. Esta base, respecto del conocimiento, me lleva a lo que dije al principio. Esta situación en el Islam, esta suerte de
confrontación, como se produjo en Occidente en determinado momento, entre ciencia y religión, que más que entre ciencia y religión probablemente fuera entre ciencia y determinados dogmas religiosos, nunca se dio en el Islam. Sí se dio quizás entre los filósofos estudiar el hecho de que en realidad por el camino de la filosofía y por el camino de la religión, o sea, por el camino de la tradición religiosa, se llegaba de alguna manera a una misma meta. Y así, digamos, hay un librito que yo no sé, fue publicado hace muchos años, que se llama El filósofo autodidacta, que es la traducción de un clásico de Ibn Tufayl, que fue un poco el maestro de Averroes, estamos hablando del siglo XII. Este Ibn Tufayl, digamos, en realidad se llama Risala Hayy ibn Yaqzan, o sea, el tratado del viviente hijo del despierto, y que es una especie de homenaje a un tratado de Avicena que llevaba el mismo nombre, ¿sí? Y en donde, digamos, le pone el filósofo autodidacta porque muestra cómo un hombre librado solamente a su solo intelecto llega a las mismas comprensiones y a los mismos conocimientos que se derivan o provienen de la tradición revelada. El Islam decía entonces, a partir de esto, digamos, dio origen, como ustedes saben, a una civilización en la cual floreció el conocimiento y que, claro, desgraciadamente, en la historia de la filosofía, inclusive la historia de la ciencia, no le hacen el honor que debiera, digamos, al aporte de la civilización islámica. A veces se pasa, digamos, como si prácticamente si no existiera. Y lo mismo pasa con el tema de la filosofía, que a duras penas se hace alguna referencia a Averroes o a Avicena por la influencia que tuvieron en el Occidente, o quizás a Ghazali, ¿sí? Pero no mucho más que eso, ¿sí? Es raro, salvo en algunos claustros europeos, en algunos departamentos de estudios islámicos donde hay especialistas en el tema, que se estudie y se le dé el valor que tiene, digamos, al aporte de la civilización islámica y de esta cultura basada en el Corán a todo el tema del conocimiento. No me voy a extender sobre el tema digamos, no voy a hacer una lista de sabios musulmanes en las diversas cuestiones, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que le debemos en el campo de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina, de la física, etc., ¿no? Nombres como Racés en medicina, Avicena en filosofía, Al-Biruni en física y en química, etc., fueron realmente claves en el desarrollo de la ciencia. Y bueno, los historiadores de alguna manera reconocen que sin el aporte de la civilización islámica difícilmente se hubiera dado el renacimiento en Europa. Podríamos hablar mucho sobre ese trasvasamiento y los lugares en donde se produjo ese trasvasamiento, sobre todo en la España de las tres culturas. Pero bueno, eso quedará quizás para otro encuentro. No obstante, es cierto que hay de alguna manera, y acá voy un poco a mi idea sobre el tema, y es que en realidad en este tema de ciencia o de religión, lo que importa realmente es una suerte de disposición interior respecto de la verdad, ¿sí? Y esa disposición interior respecto de la verdad es muy difícil de mantener en el hombre, ¿sí? El hombre naturalmente se apega a dogmas, a presupuestos, a hipótesis, y esto pasa en todos los campos. O sea, el dogmatismo no es algo exclusivo de la religión. El dogmatismo puede existir en la política, el dogmatismo incluso existe en la ciencia, ¿sí? Es muy frecuente que en la ciencia, digamos, se asiente una teoría y durante tiempo se convierta en dogma y cueste mucho refutarla, digamos, o rever la manera, digamos, o sea, rever las bases de esa teoría que está así consolidada. La ciencia progresa, inclusive respecto de esas trabas. Y en cuanto a la religión, voy a referirme en el caso del Islam en especial, en el Islam, si bien no empezó el Islam con una contradicción entre estos dos factores,
Sí, después se quedó, digamos, creyendo que había alcanzado, digamos, todo lo que tenía que alcanzar. Y finalmente, la ciencia tradicional, ¿sí?, predominó sobre el intelecto a niveles muy importantes. O sea, luego quizás del siglo XV, el Islam fue conociendo un proceso de declinación importante en su, digamos, de ese vigor respecto de la ciencia que tenía. Cuando hablo del Islam, hablo de toda la cultura islámica, ¿verdad? No de los árabes. Por eso hablo del Islam y no de los árabes, porque ustedes saben que la cultura islámica se extiende, digamos, desde el norte de África, el oriente europeo, digamos, hasta, digamos, el extremo del sudeste de Asia, ¿no?, pasando por todo el subcontinente, etc. O sea que hay realmente, están todos los pueblos representados y todos han aportado lo suyo a esta cultura global. O sea, el Islam se ha quedado de alguna manera, por lo menos en un sentido, pero ha habido, digamos, una corriente prácticamente muy poco conocida, salvo para algunos especialistas, como puede el caso del rey Corbén o algunos otros, que se podría decir que parte de alguna manera de la desaparición de Averroes. Aquellos que en la historia de la filosofía se considera como el fin de la filosofía árabe, es el comienzo de una filosofía propiamente islámica, que es en realidad una filosofía en donde, digamos, el componente no es meramente un pensar, sino es un proceso de transformación interna, ¿sí? Esa filosofía oriental, como así se la llamó, ¿no?, los Ishraqiyun, ha continuado hasta nuestros días. Y, digamos, se expresa sobre todo en la mística del Islam, que no es una mística, digamos, de retiro del mundo o una mística, digamos, desentendida de la realidad, sino que es un esfuerzo por realizar aquello que Dios ordena en el Corán, que es fundamentalmente el conocimiento. Dice el Corán en una parte: no creé a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Y el principal exégeta del Corán, que fue un compañero del profeta, y que recibió directamente de él el significado profundo de estas cosas, dice allí donde dice para que me adoren, significa para que me conozcan, ¿sí? Y uno de los dichos repetidos hasta el cansancio por los místicos musulmanes es: quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Y de alguna manera es en esta perspectiva, en esta vera ciencia, digamos así, que puede el Islam en esta época dar un aporte a elucidar el tema de este aparente distanciamiento que hay entre ciencia y religión. Creemos realmente, los que estamos en este camino, al menos dentro del Islam, que ciencia y religión convergen naturalmente. No existe ninguna divergencia entre ellos. Más aún, se concibe que el más alto grado de la fe es lo que se conoce en el Islam como el yaqín, o sea, la certidumbre, ¿sí? Y hay en esto una historia. Dice que hay, tres tipos de certidumbre. La certidumbre del ojo, ¿sí?, o sea, la certidumbre de el testimonio directo, y la certidumbre de estar fundido con esa cosa. Como decir, por ejemplo, siempre se utiliza el mismo ejemplo. Uno ve un humo que surge del bosque y dice, bueno, ahí hay un incendio, probablemente hay fuego. Si hay humo, hay fuego, ¿sí? Uno se mete en el bosque, llega al fuego, ve el fuego y ahora está seguro que hay fuego, ¿sí?, que no es solamente humo. Pero si uno se mete adentro del fuego, ¿sí?, ya no hay distinción entre el que conoce y lo conocido. El que observa es el fuego, ¿sí? Y eso que se llama Haqqul Yaqin, o sea, la realidad de la certidumbre, ¿sí? Y esa realidad de la certidumbre es, digamos, el grado más elevado de la fe, lo que se llama en árabe la ma'rifa o la hikma, la sabiduría. Y termino con la referencia que iba a hacer al principio, y en el sentido de que en el conocimiento humano no hay nada cerrado, y un ejemplo es lo que decía el rabino Korka muy claramente, el caso de Cantor, que trabajó con la teoría de conjuntos. Ustedes saben que terminó loco en realidad, ¿no?, por el Cantor. Y tiene una frase por ahí que yo recuerdo de uno de mis libros que decía: lo veo y no lo creo. El asunto es que Cantor, digamos, trabajó con los números transfinitos, ¿sí?,
y descubrió distintas clases de infinito. Hay un infinito de los números naturales, hay un infinito de los números reales, y se pueden construir otros infinitos diversos. Entonces la pregunta que se hizo Cantor era muy sencilla. Bueno, a ver qué pasa entre un infinito y otro, ¿sí? ¿Es una situación discreta o es algo continuo? Si hay algo en el medio de eso, ¿sí? Eso se llamó hipótesis del continuo, ¿sí? Y no se pudo demostrar. Se tardó varias décadas en resolver ese problema. Y la resolución de ese problema, que es el teorema de Gödel, en realidad es muy aleccionador, porque ¿qué muestra en realidad? Muestra que el sistema axiomático de las matemáticas, que está naturalmente en la base, digamos, de la ciencia actual, no es nunca un sistema cerrado. Es decir, si yo tengo un sistema de axiomas, va a aparecer una proposición en algún momento, deducido del sistema de axiomas, tal que su afirmación y su negación, ¿sí?, no van a poder demostrarse. De manera tal que una o ambas van a tener que introducirse en el sistema axiomático y hacer un nuevo sistema axiomático, que a su vez en algún momento le va a ocurrir lo mismo. Esto es, no hay un sistema axiomático cerrado sobre el cual se pueda construir, digamos, el conocimiento humano. O dicho de alguna manera, hay un punto en donde la lógica no puede dar todas las respuestas. Bueno, muchas gracias.